Él fue obligado a casarse con una duquesa viuda, 8 años mayor que él. Un matrimonio de conveniencia. Ella necesitaba proteger a su hijo. Él necesitaba salvar a su padre moribundo. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a encantar. Y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos escuchas hoy. Gracias por estar aquí. Extremadura, tierras de España, año de 1832. El silencio llegó antes que la muerte. Cuando el duque exhaló su último aliento en la cama de roble que había pertenecido a 5 generaciones de su linaje, nadie lloró. Las criadas se persignaron con rapidez nerviosa. El médico cerró su maletín con gesto resignado. Y doña Jimena de Rivas, duquesa viuda de un título tan antiguo como las piedras del castillo, permaneció inmóvil frente al cuerpo de su esposo, las manos cruzadas sobre el regazo, la respiración contenida. No había lágrimas, no porque no las tuviera, sino porque hacía mucho tiempo que había aprendido a guardarlas donde nadie pudiera verlas. Afuera, en los campos de Extremadura que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, los olivares seguían creciendo. La vida no esperaba el luto, tampoco la deuda. 3 días después del entierro, cuando las velas aún ardían en la capilla y el olor a incienso llenaba los corredores de piedra, un hombre llegó al ducado sin anunciarse. Don Baltasar de Trejo, primo lejano del difunto, cruzó el umbral con la seguridad de quien sabe que su presencia será temida. Jimena lo recibió en la sala principal, vestida de negro riguroso, el cabello recogido bajo una mantilla oscura. A su lado, pequeño y pálido, estaba don Luciano, heredero del título, un niño de apenas 7 años cuya fragilidad parecía un reproche silencioso al mundo. «Mi más sentido pésame, doña Jimena», dijo Baltasar, inclinando la cabeza con corrección impecable. «La pérdida de un hombre de la talla del duque es una tragedia para todos». Jimena sostuvo su mirada sin parpadear. «Gracias, don Baltasar. Su visita nos honra». Baltasar sonrió apenas, y en esa sonrisa había algo afilado. «No vine solo a presentar mis respetos. Vine porque hay asuntos que no pueden esperar, cuestiones de honor y deuda». El corazón de Jimena se endureció, pero su rostro no cambió. «¿Qué asuntos?». Baltasar extrajo un documento doblado del interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa con lentitud calculada. Una deuda de honor, contraída por el duque hace 5 años, cuando necesitó fondos para mantener las cosechas tras la sequía. Nunca fue saldada. Jimena miró el papel sin tocarlo. Conocía la letra de su esposo. Conocía también la capacidad de los hombres para manipular la verdad cuando les convenía. ¿Cuánto? Suficiente para ejecutar las tierras, si no es pagada en 6 meses. Luciano apretó la mano de su madre. Jimena sintió el temblor en los dedos pequeños, y algo dentro de ella se quebró y se volvió a armar, más duro que antes. «Tengo 6 meses, entonces», dijo con voz firme. Baltasar inclinó la cabeza. «O una solución más, práctica. Este ducado necesita una figura fuerte, un hombre capaz de sostenerlo. Una viuda, por más digna que sea, no puede enfrentar sola lo que viene». Jimena no respondió, no porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Cuando Baltasar se marchó, Jimena permaneció de pie junto a la ventana, observando los campos que su hijo aún no sabía administrar, las tierras que podían ser arrancadas de sus manos por un papel firmado en un momento de desesperación. No tenía fortuna propia, no tenía aliados en la corte, solo tenía su nombre, el título de su hijo y una convicción inquebrantable: no permitiría que Luciano perdiera lo que por derecho le pertenecía. Esa noche escribió una carta. La respuesta llegó 3 semanas después, traída por un mensajero polvoriento que cabalgó desde las tierras bajas de Cáceres. La carta era breve, escrita con letra firme pero tosca, de alguien acostumbrado a trabajar con las manos más que con la pluma.
Acepto la propuesta. Llegaré al ducado en 15 días. Don Esteban Luján. Jimena leyó las palabras 1, 2, 3 veces. No había cortesía, no había promesas. Solo un hombre que, como ella, cumplía con lo que debía cumplir. Esteban Luján era hidalgo de nacimiento, hijo de don Serafín Luján, un hombre cuyo linaje era tan antiguo como el de cualquier duque, pero cuya fortuna se había evaporado como el rocío bajo el sol implacable. Esteban había renunciado a la vida de la corte años atrás, eligiendo trabajar la tierra con sus propias manos antes que mendigar favores o vender su nombre. Pero su padre estaba enfermo, y la ruina de su casa, inminente. Cuando la propuesta llegó a sus manos, un matrimonio de conveniencia, un título sin amor, un pacto para salvar 2 casas que se desmoronaban, Esteban sintió algo parecido a la náusea. No por la mujer. No conocía a doña Jimena de Rivas más que de nombre y rumor, una duquesa viuda, más joven de lo que la gente esperaba, pero ya marcada por el luto y la responsabilidad, sino por lo que el matrimonio significaba: regresar al mundo que había despreciado, convertirse en el hombre que había jurado no ser, alguien comprado con un título y una necesidad ajena. Pero su padre tosía sangre, y las deudas no esperaban el orgullo de nadie. Así que firmó la carta de aceptación, selló el sobre con cera roja, y se dio 15 días para prepararse para una vida que no deseaba. 15 días para aceptar que el sacrificio no siempre tiene nobleza. A veces solo tiene resignación. Y cuando partió hacia el ducado de Rivas, bajo un cielo gris que amenazaba tormenta, Esteban no miró atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría el valor de seguir adelante. Esteban llegó al ducado en una mañana sin sol. El carruaje que lo trajo desde Cáceres era modesto, casi vulgar para los estándares de la nobleza, pero él había insistido en rechazar cualquier ostentación. No vendría disfrazado de lo que no era. El castillo se alzaba contra el horizonte como una advertencia: piedra antigua, muros gruesos, torres que habían resistido siglos de tormentas y guerras. Pero también había grietas en los muros, tejas caídas, un jardín descuidado donde las rosas crecían salvajes. El mayordomo lo recibió con frialdad cortés. Las criadas lo miraron de reojo. Y cuando finalmente lo condujeron al salón principal, Esteban sintió el peso de cada paso sobre el mármol desgastado. Doña Jimena de Rivas lo esperaba de pie junto a la chimenea apagada. Vestía de negro, pero el luto no ocultaba la firmeza de su postura ni la claridad de su mirada. Era mayor que él. Eso era evidente. No mucho, quizás 8 años, pero suficiente para que el mundo lo notara. Ella lo observó con la misma atención con la que se examina un contrato, sin pasión, sin juicio, solo evaluación. Don Esteban Luján, dijo ella, sin moverse. Esteban inclinó la cabeza con respeto. Doña Jimena, es un honor. Ella no sonrió, tampoco él. No vine aquí por honor, respondió ella con voz serena. Y asumo que usted tampoco. La sinceridad golpeó como una piedra en agua quieta. Esteban la miró directamente a los ojos y asintió despacio. No, mi señora, vine porque debo hacerlo. Jimena soltó un suspiro casi imperceptible, como si esas palabras la hubieran liberado de algo. Entonces entendemos las reglas. Sí, hubo silencio. No incómodo, pero tampoco cálido. Solo el reconocimiento mutuo de 2 personas atrapadas en la misma trampa. El matrimonio se celebrará en 3 días, continuó Jimena, en la capilla del ducado, sin invitados, sin ceremonias innecesarias, como usted disponga. Jimena dio un paso hacia él, y por primera vez Esteban notó que sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de contención. No espero amor, don Esteban. No lo busco ni lo deseo. Espero respeto, discreción y que cumpla con el papel que este matrimonio exige, ser la figura que proteja a mi hijo y al ducado.
Esteban sintió algo amargo en la garganta. ¿Y qué espera que yo no espere de usted, mi señora? Jimena parpadeó, sorprendida por la pregunta. Perdón, si usted no espera amor de mí, ¿qué debo no esperar de usted? Ella lo miró como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. Nada, respondió finalmente, la voz más baja. No espere nada de mí, salvo que cumpla mi deber como duquesa. Esteban asintió despacio, y algo dentro de él se endureció. Entonces estamos de acuerdo. El matrimonio se celebró 3 días después. La capilla estaba vacía salvo por el sacerdote, el mayordomo como testigo y una criada que sostenía a Luciano de la mano. El niño observaba todo con ojos grandes y silenciosos. Jimena llevaba un vestido oscuro, sin velo, sin joyas. Esteban vestía con sencillez. El sacerdote pronunció las palabras que los unían ante Dios y ante la ley. Jimena respondió con voz firme, Esteban también. Cuando llegó el momento de sellar el matrimonio con un beso, ambos vacilaron. Fue ella quien se inclinó apenas, rozando los labios de Esteban con una frialdad que dolía más que el rechazo. No hubo celebración, no hubo brindis. Solo un silencio incómodo mientras regresaban al castillo como 2 extraños que acababan de firmar un contrato. Esa noche, Esteban fue conducido a una habitación en el ala este del castillo. No era la habitación del duque. Era un cuarto de invitados, bien amueblado pero distante. Jimena se retiró al ala opuesta y no se vieron hasta el día siguiente. La convivencia comenzó con cortesía impecable y distancia calculada. Esteban ocupaba su tiempo inspeccionando las tierras, revisando los libros de cuentas, hablando con los administradores. Descubrió que el ducado no solo estaba amenazado por la deuda de Baltasar, sino por años de mala gestión. Jimena lo observaba desde lejos, sin intervenir, pero tampoco sin confiar. En las comidas, compartían la mesa en silencio. Ella hablaba solo cuando era necesario. Él respondía con brevedad. Entre ellos, el aire estaba cargado de todo lo que no se decía, pero fue Luciano quien rompió el hielo. Una tarde, el niño se acercó tímidamente a Esteban mientras éste revisaba los establos. Luciano llevaba un caballo de madera en las manos, tallado con torpeza, pero con cariño. ¿Es usted mi nuevo padre?, preguntó con voz pequeña. Esteban se agachó hasta quedar a la altura del niño. No, don Luciano, soy el esposo de tu madre, pero no soy tu padre. Tu padre fue un hombre importante, y su recuerdo te pertenece. Luciano lo miró con ojos serios, demasiado serios para un niño de 7 años. Mi padre nunca jugaba conmigo. Esteban sintió algo quebrarse dentro de su pecho. ¿Quieres que yo juegue contigo? Luciano asintió despacio, casi con miedo a que la respuesta fuera no. Esteban tomó el caballo de madera y lo hizo galopar sobre su rodilla, imitando el sonido de los cascos. Luciano rió. Fue un sonido suave, frágil, pero real. Desde la ventana del segundo piso, Jimena observaba la escena sin ser vista. Vio a su hijo reír por primera vez en meses. Vio a Esteban tratarlo con una ternura que su primer esposo nunca había mostrado, y algo dentro de ella se movió. No amor, aún no, pero algo parecido a la gratitud, porque por primera vez desde la muerte del duque, Jimena sintió que no estaba completamente sola. Esa noche, en la cena, Jimena habló sin que él preguntara. «Gracias por lo que hizo hoy con Luciano». Esteban levantó la vista del plato, sorprendido. «No tiene que agradecerlo. Es solo un niño». Aún así, Jimena bajó la mirada. No muchos hombres se molestarían. Esteban no respondió de inmediato. Luego, con voz tranquila, dijo: «Yo tampoco tuve un padre que jugara conmigo, mi señora. Sé lo que es crecer sintiendo que eres un deber, no un hijo». Jimena lo miró entonces. Realmente lo miró. Y por primera vez vio algo más allá del hombre que había aceptado casarse por necesidad. Vio a alguien que también cargaba heridas.
Y esa noche, cuando ambos se retiraron a sus habitaciones separadas, el silencio entre ellos ya no era tan frío, era solo silencio, y en ese silencio algo comenzaba a cambiar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La rutina del ducado encontró un ritmo nuevo, extraño pero funcional. Esteban se levantaba antes del alba para recorrer las tierras con los administradores, revisar las cuentas con los escribanos, supervisar las reparaciones que el castillo necesitaba con urgencia. Jimena gestionaba la casa, organizaba las provisiones, recibía a los criados que venían con problemas y dudas. No se buscaban, pero tampoco se evitaban. En las comidas compartían el pan y el silencio. En las tardes coincidían en los pasillos sin detenerse. En las noches cada uno se retiraba a su habitación sin despedirse. Y sin embargo, algo estaba cambiando. Esteban descubrió que Jimena no era la mujer fría y distante que había esperado encontrar. Era una mujer que cargaba el peso de decisiones imposibles con una dignidad silenciosa que él no podía evitar admirar. La veía levantarse cada mañana y enfrentar el día como si fuera una batalla que no podía permitirse perder. Y en esa fortaleza contenida, Esteban reconocía algo de sí mismo. Jimena, por su parte, observaba a Esteban con una curiosidad que no se permitía nombrar. Lo veía trabajar junto a los campesinos, ensuciarse las manos con la tierra, hablar con los criados como si fueran iguales. No había arrogancia en él, no había desprecio por el trabajo humilde, y eso era algo que su primer esposo jamás había poseído. Luciano, en cambio, no guardaba silencios ni dudas. El niño seguía a Esteban por el castillo como una sombra pequeña y silenciosa. Lo buscaba en los establos, en los jardines, en la biblioteca. Y Esteban, que nunca había sido padre ni había deseado serlo, descubrió que no le molestaba la compañía del pequeño heredero. Una tarde, mientras Esteban revisaba los mapas de las propiedades en el estudio, Luciano entró con pasos vacilantes. «Don Esteban», dijo con voz tímida. Esteban levantó la vista y sonrió apenas. «Sí, don Luciano». El niño se acercó a la mesa, subiendo de puntillas para ver mejor los papeles. «¿Qué hace?» «Reviso los límites del ducado, para asegurarme de que nadie nos quite lo que es tuyo». Luciano lo miró con ojos grandes, llenos de una confianza que Esteban no sabía si merecía. «¿Nadie nos va a quitar nada?» Esteban sintió algo apretarse en su pecho. Dejó la pluma a un lado y se agachó hasta quedar a la altura del niño. «No, si puedo evitarlo». Luciano sonrió entonces, y fue una sonrisa pequeña pero real. «Mi madre dice que usted es un hombre bueno». Esteban parpadeó, sorprendido. «¿Ella dijo eso?» Luciano asintió. «Lo escuché. Estaba hablando con la criada. Dijo que usted no es como los otros hombres de la corte». Esteban no supo qué responder, solo asintió despacio, y algo dentro de él se aflojó, como si una cadena invisible se hubiera roto. Fue en esos días cuando Esteban comenzó a notar los detalles. Notó que Jimena dejaba siempre una taza de té caliente en el estudio cuando él trabajaba hasta tarde. Notó que ordenaba a las criadas preparar los platos que a él le gustaban, aunque nunca preguntaba directamente. Notó que, cuando él hablaba en la mesa, ella lo escuchaba con atención, aunque no siempre respondiera. Y también notó algo más: la forma en que ella miraba a Luciano cuando el niño reía en su presencia, como si ese sonido fuera un milagro pequeño que ella había dejado de esperar. Una noche, después de la cena, Jimena se detuvo antes de retirarse. «Don Esteban», dijo, la voz más suave de lo habitual. Él la miró, sorprendido por el tono. «¿Sí, mi señora?» Jimena bajó la mirada un momento, como si buscara las palabras correctas. «Quiero que sepa que valoro lo que ha hecho por Luciano y por el ducado». Esteban sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo peligroso que no debía permitirse sentir. «Solo cumplo con mi deber».
Jimena lo miró entonces, y en sus ojos había algo que él no había visto antes, algo parecido a la esperanza. «No es solo deber», dijo ella en voz baja. «He visto a muchos hombres cumplir con su deber. Ninguno lo hizo con la ternura que usted muestra». Y antes de que Esteban pudiera responder, Jimena se retiró, dejándolo solo con el eco de sus palabras. Fue también en esos meses cuando Esteban descubrió la verdad sobre la deuda de Baltasar. Revisando los registros antiguos del ducado, encontró algo que no coincidía. Los números que Baltasar había presentado eran exagerados. La deuda existía, sí, pero no en la cantidad que él afirmaba. Alguien había alterado los documentos, inflando las cifras para presionar a Jimena a tomar decisiones desesperadas. Esteban pasó días verificando cada cifra, cada firma, cada fecha. Y cuando tuvo la certeza absoluta, supo que tenía en sus manos el arma que necesitaban. Pero también supo algo más. Si resolvía esto, si salvaba el ducado de Baltasar, ya no habría razón para que él permaneciera allí. El matrimonio había sido una transacción, una necesidad. Si esa necesidad desaparecía, ¿qué los mantendría unidos? Esa noche, Esteban no durmió. Se quedó sentado junto a la ventana de su habitación, observando los campos iluminados por la luna, sintiendo algo que no quería nombrar, porque había llegado al ducado convencido de que cumpliría su deber y se marcharía con el orgullo intacto. Pero ahora, meses después, ya no estaba seguro de querer marcharse, ya no estaba seguro de poder hacerlo. Jimena también sintió el cambio, aunque no lo confesara. En las noches, cuando el castillo dormía y ella permanecía despierta en su habitación, pensaba en Esteban, en la forma en que su voz se suavizaba al hablar con Luciano, en la manera en que sus manos, ásperas por el trabajo, sostenían los documentos con cuidado, en la línea de su espalda cuando caminaba por los campos, como si cargara el peso del mundo sin quejarse, y se sorprendía a sí misma deseando cosas que no se permitía desear, deseando que él entrara a su habitación, que le hablara de otra cosa que no fuera el ducado, que la mirara no como a una duquesa, sino como a una mujer. Pero esos deseos eran peligrosos, eran egoístas, eran una traición a todo lo que había prometido, así que los guardaba en lo más profundo de su corazón, junto a las lágrimas que nunca había derramado. Fue una tarde de otoño cuando Esteban le entregó los documentos. Jimena estaba en la biblioteca, revisando las cuentas de la casa, cuando él entró con una carpeta bajo el brazo. «Mi señora», dijo con formalidad, pero había algo diferente en su voz. «Necesito hablar con usted». Jimena levantó la vista, y su corazón se aceleró sin razón aparente. «¿Qué ocurre?» Esteban colocó los papeles sobre la mesa, abiertos frente a ella. «La deuda de Baltasar es falsa. Bueno, no completamente falsa, pero los números están inflados. Él manipuló los registros para presionarla». Jimena miró los documentos con los ojos muy abiertos, sintiendo algo parecido al alivio y al miedo al mismo tiempo. «¿Está seguro?» «Completamente. Tengo las pruebas. Puedo llevárselas a un representante de la corte. Baltasar perderá su reclamo». Jimena respiró hondo, y por primera vez en meses sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba. «Entonces, el ducado está a salvo». Esteban asintió. «Sí, está a salvo». Hubo silencio. Un silencio largo, cargado de todo lo que no se decía. Y entonces Jimena cometió un error, o quizás no fue un error. Quizás fue lo más honesto que había hecho en mucho tiempo. Se levantó, caminó hacia Esteban y sin pensarlo, sin medirlo, tomó su mano entre las suyas. «Gracias», susurró, la voz quebrada. «Gracias por salvarnos». Esteban miró sus manos unidas, sintiendo el calor de la piel de ella contra la suya, y algo dentro de él se rompió. Porque en ese momento supo con certeza absoluta que ya no estaba cumpliendo un deber. Estaba enamorado de ella, y eso lo aterraba más que cualquier deuda o amenaza.
La primavera llegó al ducado como una promesa incumplida. Los campos florecían, los olivos se cubrían de verde tierno y el aire olía a tierra húmeda y vida nueva. Pero dentro del castillo, la tensión crecía como una tormenta que no terminaba de estallar. Baltasar regresó. Llegó sin anunciarse, como la primera vez, pero esta vez con una sonrisa más afilada y una confianza que rozaba la arrogancia. Jimena lo recibió en la sala principal, con Esteban a su lado por primera vez. No como un marido decorativo, sino como un igual. «Doña Jimena», dijo Baltasar, inclinando la cabeza con cortesía calculada. «Don Esteban, veo que el matrimonio ha traído estabilidad». Esteban sostuvo su mirada sin parpadear. «Estabilidad y claridad, don Baltasar». Baltasar enarcó una ceja. «¿Claridad?». Esteban colocó sobre la mesa los documentos que había estado revisando durante semanas. «La deuda que usted reclama está inflada. Los registros originales muestran una suma menor. Alguien alteró las cifras. El silencio que siguió fue denso, peligroso». Baltasar miró los papeles sin tocarlos. «¿Me está acusando de falsificación? Estoy diciendo que los números no coinciden y que tengo intención de llevar estos documentos a un representante de la corte». Baltasar apretó la mandíbula. «Cuidado, don Esteban. Los hombres que desafían a la nobleza establecida suelen descubrir que el honor tiene un precio». Esteban no retrocedió. «El honor no se compra y no se vende». Baltasar lo miró durante un largo momento. Luego se marchó, pero antes de cruzar el umbral, se volvió hacia Jimena. «Espero que sepa lo que hace, mi señora. No todos los hombres que entran en su vida están dispuestos a quedarse». La puerta se cerró con un golpe seco. Jimena soltó el aire que había estado conteniendo. «¿Cree que intentará algo?». Esteban la miró con determinación. «Si lo hace, estaré aquí». Y en esas palabras, Jimena escuchó algo más que deber. Escuchó promesa. 2 semanas después, llegó la noticia que Esteban había estado temiendo. Su padre, don Serafín, estaba muriendo. El mensajero llegó al amanecer con una carta que decía solo: «Ven pronto». Esteban partió esa misma mañana. Jimena lo despidió en el patio del castillo, con Luciano a su lado. El niño miraba a Esteban con ojos tristes. «¿Va a volver?», preguntó Luciano con voz pequeña. Esteban se agachó y colocó una mano sobre el hombro del niño. «Volveré, don Luciano, lo prometo». Luciano asintió, pero no soltó la mano de su madre. Jimena no dijo nada. Solo lo miró con una intensidad que Esteban sintió como un peso en el pecho. «Mi señora», dijo Esteban, inclinando la cabeza. Jimena asintió apenas, y cuando él se alejó por el camino polvoriento, ella permaneció allí, observándolo hasta que desapareció entre los olivos, y solo entonces, cuando nadie podía verla, dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Esteban llegó a la casa de su padre al atardecer. La pequeña propiedad estaba en ruinas. Dentro, el aire olía a enfermedad y a tiempo agotado. Don Serafín yacía en su cama, pálido y frágil, la respiración superficial, pero cuando vio a su hijo, sus ojos se iluminaron. «Esteban», susurró. Esteban se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su padre. «Estoy aquí, padre». Serafín sonrió apenas. «Sabía que vendrías». Hubo silencio, solo el sonido de la respiración débil y el viento afuera. «¿Cómo está tu esposa?», preguntó Serafín con voz suave. Esteban bajó la mirada. «Ella está bien». Serafín lo miró con ojos que todavía veían demasiado. «¿La amas?». La pregunta golpeó como un puño en el pecho. Esteban abrió la boca para negar, pero las palabras no salieron, porque no podía mentirle a su padre, no en ese momento. «Sí», susurró finalmente, «la amo». Serafín asintió despacio, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Entonces no desperdicies lo que Dios aún te permite vivir». Esteban sintió algo quebrarse dentro de su pecho. «No es tan simple, padre. Ella no me ama. Solo necesitaba protección para su hijo».
Serafín apretó débilmente la mano de su hijo. ¿Y tú solo necesitabas salvar esta casa? Una tos sacudió su cuerpo. Cumpliste tu deber conmigo, hijo. Ahora cumple tu deber contigo mismo. La honra no está en sufrir, está en no desperdiciar aquello que todavía puedes vivir. Esteban cerró los ojos, sintiendo las lágrimas arder. No sé si puedo, padre. Serafín sonrió, y fue una sonrisa cansada, pero llena de amor. Entonces averígualo, porque el mayor pecado no es amar a quien no debes. Es no atreverte a intentarlo. Don Serafín murió esa noche, en silencio, con la mano de su hijo entre las suyas. Esteban lo enterró en el pequeño cementerio familiar, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. No hubo ceremonia, solo un hijo despidiéndose de su padre, pero también sintió otra cosa: libertad. No porque su padre hubiera muerto, sino porque lo había liberado. Le había dado permiso para sentir, para desear, para vivir. Y mientras permanecía de pie frente a la tumba recién cavada, supo con certeza absoluta que tenía que regresar al ducado. No porque debía, sino porque quería, porque amaba a Jimena de Rivas. Y ese amor, por más prohibido que fuera, era lo único verdadero que había sentido en toda su vida. Pero cuando regresó al ducado 3 días después, algo había cambiado. Jimena lo recibió con cortesía impecable, pero fría, tan fría como el primer día. Don Esteban, lamento su pérdida. Gracias, mi señora. Hubo silencio, un silencio que dolía. Si necesita tiempo... No necesito tiempo, interrumpió Esteban. Necesito hablar con usted. Jimena lo miró, y en sus ojos había algo parecido al miedo. No hay nada de qué hablar. Sí lo hay. Pero ella ya se estaba alejando, retrocediendo hacia la seguridad de la distancia. Por favor, don Esteban, mantengamos las cosas como están. Es mejor así. Y antes de que él pudiera detenerla, Jimena desapareció por el corredor, dejándolo solo. Porque ella también lo había sentido, ese cambio, ese peligro, y tenía tanto miedo como él. Quizás más, porque Jimena había aprendido hacía mucho tiempo que el amor no era un regalo, era una amenaza, y ella no podía permitirse desear algo que, cuando se perdiera, la destruiría por completo. Así que eligió el silencio, la distancia, la frialdad, y Esteban, creyendo que ella no sentía lo mismo, eligió lo único que le quedaba: la renuncia. Los días que siguieron al regreso de Esteban fueron los más silenciosos que el ducado había conocido. Jimena evitaba encontrarse con él. Esteban dejó de buscarla. Entre ambos se extendía un abismo invisible que ninguno sabía cómo cruzar, o si siquiera debían intentarlo. Las comidas se volvieron breves y formales, los pasillos demasiado amplios. El castillo entero parecía contener la respiración, esperando algo que no llegaba. Luciano fue el primero en notarlo. El niño vagaba por los corredores con una tristeza que no comprendía del todo. Ya no escuchaba risas, ya no veía a su madre sonreír. Y don Esteban, que siempre tenía tiempo para él, ahora caminaba con la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. Una tarde, Luciano encontró a Esteban en el estudio, guardando papeles en un baúl de viaje. El niño se detuvo en la puerta, observando en silencio. ¿Se va?, preguntó con voz pequeña. Esteban levantó la vista y un peso se instaló en su pecho al ver al niño. Luciano, el niño entró despacio, con los ojos muy abiertos. ¿Va a irse como mi papá? Esteban sintió el aire abandonar sus pulmones. No, Luciano, yo no voy a morir, pero se va a ir. Esteban no pudo mentir, no a él. Sí, creo que es lo mejor. Luciano se acercó más, y sus ojos se llenaron de lágrimas que intentaba contener. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? No, por supuesto que no. Esteban se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos. Tú no hiciste nada malo. Eres un niño bueno y valiente. Entonces, ¿por qué se va? Esteban buscó las palabras, pero
¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que el amor podía doler más que la ausencia? A veces, los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Luciano lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. Mi madre ya no llora de noche. Esteban parpadeó, confundido. ¿Qué? Antes lloraba. Yo la escuchaba todas las noches. La voz del niño tembló. Desde que usted llegó, ella no llora más. Pensé que era porque estaba feliz. Una opresión cerró la garganta de Esteban. Luciano, pero ahora ella está triste otra vez. Y usted también. ¿Por qué? Esteban no tenía respuesta. No tenía palabras. Solo tenía el peso aplastante de la verdad que un niño acababa de mostrarle. Esa noche, Esteban buscó a Jimena. La encontró en el jardín, bajo la luz tenue de la luna, caminando entre las rosas que ahora florecían salvajes y hermosas. «Mi señora», dijo con voz firme. Jimena se volvió y en sus ojos había algo parecido al pánico. «Don Esteban, es tarde. Debería... No voy a irme sin hablar con usted». Jimena dio un paso atrás. «No hay nada que hablar». «Sí lo hay». Esteban avanzó, y por primera vez desde que habían firmado aquel contrato, no había duda en su voz. «Necesito decirle algo, aunque usted no quiera escucharlo». Jimena cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. «Por favor, no haga esto más difícil». «Ya es difícil», respondió él con voz quebrada. «Ya es imposible, y no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento». El silencio se extendió entre ellos, tenso y pesado. «No diga nada», susurró Jimena. «Por favor». Pero Esteban no podía detenerse, no después de las palabras de Luciano, no después de todo. «La amo, Jimena». Ella abrió los ojos de golpe, y en ellos había terror. «No, no puede». «La amo», repitió Esteban, y su voz era firme ahora, sin rastro de duda. «No vine aquí buscando esto. Vine porque debía hacerlo, pero me quedé porque quise, porque usted me hizo querer quedarme». Jimena sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo libres ahora. «No es justo. No puede decirme esto. No puede». «¿Por qué no?» Esteban dio otro paso hacia ella. «Porque soy más joven. Porque el mundo dirá que usted fue débil. Porque tiene miedo. Porque no puedo». La voz de Jimena se quebró. «No puedo permitirme amarlo. No puedo permitirme desear algo que me destruirá cuando lo pierda. ¿Y cree que huir de esto no la destruirá igual?» Jimena sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. «Ya perdí a un esposo, ya viví el luto. No puedo volver a pasar por eso». Un nudo se apretó en la garganta de Esteban, pero no retrocedió. Se acercó, tomó las manos de Jimena entre las suyas y las apartó suavemente de su rostro. «Míreme», pidió con voz suave. Ella lo miró, los ojos empañados de lágrimas. «No soy su primer esposo», dijo Esteban. «No soy el hombre que la dejó sola. Soy el hombre que eligió quedarse, el hombre que quiere quedarse. No por deber, no por su título, sino porque cada día que paso a su lado me hace sentir que la vida tiene sentido». Jimena cerró los ojos, pero no apartó las manos. «Tengo 34 años, Esteban. Usted tiene 26. El mundo puede pensar lo que quiera», interrumpió él. «No me importa. Lo único que me importa es esto, usted y yo. Y si usted siente, aunque sea una fracción de lo que yo siento». «Siento todo», susurró Jimena, y su voz era apenas un hilo. «Siento tanto que me asusta. Me asusta despertar y descubrir que fue un sueño. Me asusta que un día usted se arrepienta. Me asusta no ser suficiente». Esteban la miró con una ternura que dolía. «Usted es más que suficiente, es todo». Y entonces, sin pedir permiso, sin medir las consecuencias, Esteban la besó. Fue un beso lento, cuidadoso, lleno de todo lo que no habían dicho durante meses. Y cuando se separaron, Jimena tenía las manos sobre el pecho de él, temblando. «No puedo prometerte que no tendré miedo», susurró ella. «No te pido que no lo tengas», respondió Esteban.
Solo te pido que lo enfrentes conmigo. Jimena lo miró a los ojos, y por primera vez en años, permitió que la esperanza entrara. Está bien, susurró, está bien. Y en ese jardín iluminado por la luna, dos personas que habían llegado al matrimonio por deber, eligieron quedarse por amor. 6 meses después, el otoño había llegado al ducado con sus colores dorados y sus atardeceres largos. Los campos estaban cosechados, las cuentas saldadas, y el castillo respiraba con una paz que no había conocido en años. Baltasar había retirado su reclamo 2 meses atrás, después de que un representante de la corte revisara los documentos que Esteban había presentado. No hubo escándalo, no hubo castigo público, solo una carta breve en la que reconocía que el ducado estaba en manos competentes y se retiraba de cualquier disputa futura. Jimena había leído esa carta en voz alta, con Esteban a su lado, y cuando terminó, simplemente la había doblado y guardado en un cajón. Se acabó, había dicho ella con voz serena. Sí, había respondido Esteban, se acabó, y ambos habían sabido que no hablaban solo de Baltasar. Esa noche, Jimena organizó un pequeño banquete. No era una celebración ostentosa, solo una cena íntima con algunos nobles locales, administradores del ducado y un par de familias amigas que habían permanecido leales durante los meses difíciles. El salón principal estaba iluminado con candelabros, las mesas decoradas con sencillez elegante, y en el aire flotaba el aroma de vino especiado y pan recién horneado. Jimena llevaba un vestido oscuro, como siempre, pero esta vez no era negro de luto. Era un azul profundo, casi nocturno, que hacía que sus ojos brillaran con una luz que no habían tenido antes. Esteban la observó desde el otro lado del salón y sintió algo cálido expandirse en su pecho. Ella era hermosa, siempre lo había sido, pero ahora había algo más, algo que solo él podía ver, la felicidad. Baltasar estaba presente también. Había aceptado la invitación con una nota escueta pero cortés, y ahora estaba sentado en una de las mesas laterales, conversando con otros invitados. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Esteban, asintió apenas. Un gesto silencioso de reconocimiento. No había rencor, no había odio, solo la aceptación de que algunos hombres pierden y otros ganan, y que a veces lo justo prevalece. Después de la cena, un músico comenzó a tocar. Era una melodía suave, nostálgica, que invitaba al baile sin exigirlo. Esteban se levantó de su asiento y caminó hacia Jimena, que conversaba discretamente con una de las damas presentes. Cuando él se detuvo frente a ella, los ojos de Jimena se encontraron con los suyos, y algo pasó entre ambos. Algo que no necesitaba palabras. Esteban extendió la mano. ¿Me concede este baile, mi señora? Jimena vaciló, no por vergüenza, sino por algo más profundo, por una alegría tan intensa que casi la asustaba. ¿Tiene miedo de bailar, mi señora?, preguntó Esteban con ternura, una pequeña sonrisa en los labios. Jimena sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero esta vez no las contuvo. «Tengo miedo de despertar», susurró. Esteban tomó su mano con firmeza, con calidez, y la condujo al centro del salón. «Entonces, duerma despierta, porque esto es real». Bailaron, y mientras se movían al compás de la música, Jimena no sintió el peso de las miradas. No sintió el juicio silencioso de quienes quizás murmuraban sobre la diferencia de edad, sobre el matrimonio de conveniencia que se había convertido en algo más. Solo sintió la firmeza de la mano de Esteban sobre su espalda, el calor que irradiaba de su pecho, la manera en que la miraba, como si ella fuera lo único que existía en el mundo. Luciano observaba desde un rincón de la sala, sentado junto a una criada que sonreía con los ojos empañados. El niño no comprendía todo lo que había sucedido en esos meses, no entendía las complejidades del amor adulto, ni los miedos, ni las renuncias, pero comprendía lo esencial. Su madre
estaba feliz, y eso era suficiente. La música terminó, pero Esteban y Jimena permanecieron de manos dadas en el centro del salón, sin prisa por separarse. «Gracias», susurró Jimena. Esteban frunció el ceño, confundido. «¿Por qué?». Jimena sonrió, y fue una sonrisa luminosa, llena de algo que parecía imposible hacía solo un año. «Por hacerme recordar que todavía puedo bailar». Esteban apretó su mano con suavidad. Siempre pudo. Solo necesitaba encontrar la música correcta. Desde el otro lado del salón, Baltasar levantó discretamente su copa en dirección al matrimonio. No dijo nada, no hizo ningún gesto ostentoso, solo un movimiento silencioso de reconocimiento y respeto. Y luego bajó la copa y se retiró en silencio, dejando que la noche perteneciera a quienes habían sabido ganarla. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y el castillo volvía a quedar en silencio, Esteban y Jimena caminaron juntos por los corredores de piedra. No había prisa, no había palabras, solo la presencia del otro, cálida y constante. Cuando llegaron al jardín, se detuvieron bajo el cielo estrellado. Jimena levantó la vista hacia las constelaciones y suspiró con una paz que no había sentido en años. «¿En qué piensa?», preguntó Esteban con suavidad. Jimena sonrió sin apartar la mirada del cielo. «En que el amor no es lo que nos enseñaron, no es perfecto, no es fácil, no es seguro». Esteban la miró con ternura. «¿Entonces qué es?». Jimena finalmente lo miró, y en sus ojos había una certeza que antes no existía. «Es elegir quedarse, cada día, incluso cuando da miedo». Esteban tomó su mano y la llevó a sus labios, besándola con una reverencia que dolía de pura honestidad. «Entonces elijo quedarme, hoy y todos los días que vengan». Jimena cerró los ojos, sintiendo algo que había creído perdido para siempre. Esperanza, paz, amor verdadero. Y comprendió finalmente que el amor no tiene edad, no tiene tiempo, no tiene medida, solo tiene coraje. El coraje de permitir que alguien entre, el coraje de elegir la felicidad, incluso cuando el mundo dice que no la mereces, el coraje de bailar, aunque tengas miedo de despertar. Si llegaste hasta aquí, gracias, de corazón. Gracias por acompañarnos en cada silencio, cada miedo y cada decisión difícil. Estas historias existen porque hay personas sensibles del otro lado, dispuestas a sentir. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjanos tu like. Suscríbete al canal para seguir disfrutando de nuestros romances de época. Y escribe en los comentarios la palabra coraje. Me gusta saber quién nos escucha hasta el final. Muchas gracias por estar aquí, por tu apoyo y por compartir este momento con nosotros. Un abrazo cálido y hasta la próxima historia.